Claro que sí, mi hermano, con mucho gusto. Lo primero es que para tú entender la carta a los hebreos, tienes que entender el contexto general de la carta. Y es el hecho de que esa es una iglesia ya vieja. Es una iglesia, por ejemplo, que ha tenido varias generaciones de pastores, los cuales también habían muerto y estaban padeciendo mucha persecución. A punto de que, por ejemplo, por eso es que él le dice, todavía no han resistido hasta la sangre, porque le estaban persiguiendo, pero le está diciendo, güey, todavía no han aguantado hasta las últimas. ¿Qué pasa entonces? Que muchos de ellos estaban pensando volver otra vez al ritualismo de la ley, es decir, al judaísmo per se, sin Mesías, sin Cristo, que todavía es muy popular el día de hoy. Entonces, por eso es que él comienza la carta. Fíjate en este elemento conductor que te voy a decir. La carta siempre es, en el primer capítulo, que Cristo es mayor que los ángeles, ¿verdad que sí? Y entonces, cuando él va a concluir ese tema, siempre lo da con una advertencia. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que fue primeramente anunciada por el Señor y etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, si lo que dijeron los ángeles en el Antiguo Testamento en nombre de Dios fue firme y cualquier persona que desobedecía, Dios lo castigaba, muchas veces lo cortaba, lo mataba. ¿Cómo vamos a escapar nosotros, por ejemplo, si hacemos lo mismo con esta salvación que nos da Cristo? En el capítulo 3 tú ves que él viene entonces y habla que Cristo es mayor que Moisés, y pasa el capítulo 4, date una advertencia por eso, que mirad, hermano, que no hay en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos de Dios vivo. Así comienza toda la carta. Así va que Cristo es un mayor reposo, que es un mayor sacerdocio que Melquisedec, etc. ¿Qué pasa entonces? Que ya en el capítulo 6 vendría siendo las consecuencias de lo que él le viene diciendo en el capítulo 5, de que ellos debieron ser maduros y maestros y entendidos, pero muchos de ellos estaban pensando retirarse. Entonces aquí es donde viene lo que se llama el pecado de muerte. Ellos sabían todas las cosas, eran personas salvas, pero aún así querían abandonar todo eso y volver al antiguo sistema, que no podía salvar para nada, y que ya en ese contexto de saber la verdad le era pecaminoso a ellos. Entonces por eso es que él dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean renovados para arrepentimiento, porque exponen a Cristo a vituperio público. Pasa lo mismo en el capítulo 10. En el capítulo 10 tú ves que él dice que los que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, castigo a nivel general, para no decir ese pasaje completo. ¿A qué él está apelando? Él está apelando a Números 15. En Números 15, recordemos que se establecen dos leyes. Una que es el pecado voluntario y el pecado involuntario. La persona que pecaba en ignorancia, dice Números 15, podía ofrecerle a Dios un sacrificio y Dios lo perdonaba. Ahora, no sucedía con la persona que pecaba medalaganariamente, es decir, en soberbia. Dice la Biblia que, según algunos traductores dicen, o especialistas en el hebreo, que eso es pecar con el puño arriba, como decirle a Dios, mira, yo sé que esto no es así, pero yo lo voy a hacer así porque yo quiero. Ya por ese sacrificio, por ese pecado, no hay sacrificio. Entonces, que es a lo que se le llama hoy en día el pecado de muerte. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde nosotros vemos eso ejemplificado de una forma más clara posible? En 1 Corintios, así como tú citas, capítulo 10, capítulo 11, en el versículo, por ejemplo, del 25 en adelante, que el contexto de la carta, para que se entienda, o del capítulo, que es lo necesario, es que ellos habían tomado la Santa Cena de mala forma, es decir, haciéndola de forma pecaminosa. Se bebían todo el vino, se emborrachaban, y muchos de los otros se comían todo el pan que era para la repartición. ¿Qué pasa? Que como ellos lo tomaron indignamente y vituperaron el testimonio de la iglesia, emborrachándose dentro de la iglesia y todo, Dios lo que hace es que le retira la vida, pero lo salva aún. Y cualquiera que escuche esto ahora va a quitar el video, pero realmente la Biblia lo enseña. Miren, ustedes lo ven aquí. Dice,
Por tanto, es decir, en consecuencia de lo que les vengo enseñando sobre la Santa Cena, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir al cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, agonizando. Y dice, y muchos duermen, que todo el mundo sabe que dormir es un eufemismo que se utiliza para el cristiano, pero lo que realmente está diciendo es que se murió. Fíjate, por ejemplo, en Juan 11, cuando Jesús dice, Lázaro no está enfermo, sino duerme. O sea, no está muerto, sino duerme. Lázaro estaba muerto. Cuando él llegó tenía 4 días de muerto. Pero como era creyente, se le llama así como un dormir, es como un eufemismo. Es una palabra que se utiliza para suavizar lo que es otro término. Esa es la palabra eufemismo. Entonces dice, si pues nos examináramos a vosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, si lo hubiesen hecho bien, no hubiese sido juzgado. Ahora dice aquí, más siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Cualquier persona que lea aquí dice, ah, no, se perdieron, están en el infierno. No, pero mira lo que dice. Dice, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué fue lo que dijo? Ustedes tomaron la Santa Cena mal. Dios enfermó mucho de ellos. Otros están agonizando y algunos murieron. Pero ¿para qué Dios hizo eso? ¿Para mandarlo al infierno? No, aquí lo dice. Dios lo juzgó él para que no fuesen condenados con el mundo, que es lo que se llama la disciplina mortal. El pecado de muerte que Juan decía, por el cual no pido que se ore, que es cuando una persona cae en un pecado ya que vitupera el testimonio de la iglesia y que esa persona, dentro de sí, aún siendo cristiano, sigue empecinado en ese pecado. Para que no se quede inconcluso, vamos a ir a 1 Corintios capítulo, ese tema es larguísimo, se puede hablar en muchísimas partes, pero vamos a 1 Corintios capítulo 5, que también lo enseña, para que ustedes entiendan. Dice aquí, el contexto es un hombre que vivía con la mujer de su padre dentro de la iglesia. Y Pablo dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien lamentaros para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo y presente en espíritu, ya como presente en espíritu, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para que se vaya para el infierno. No, dice aquí, para destrucción de la carne. Eso se llama muerte, para destrucción de la carne. ¿Pero para qué? ¿Para que se vaya al infierno? No, dice a fin. La palabra fin es con el propósito de, yo voy para Estados Unidos a fin de un mejor porvenir para mi familia. El a fin es el propósito de. Entonces aquí dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Te fijas, él cometió un pecado que dice Pablo en el capítulo 5, versículo 1, que ni siquiera entre los gentiles, ni siquiera entre las personas de afuera, lo impío, se nombra. Y la iglesia no había hecho nada. Pablo lo que dice, güey, ustedes tienen que orar para que Dios lo quite del medio al tipo que está haciendo eso. Entonces, cuando dice entregado a Satanás, es cuando se expulsa de la iglesia. Dios, en un sentido figurado, Dios como que la protección que Dios le tiene, ¿verdad que sí? Se la retira para que esa persona siga en su pecado, esa persona muera, ya se digas enfermedad, digas accidente, como quiera, vía consecuencia de su pecado. No es que Dios agarre y le mande un tractor para que le pase por encima, sino vía su pecado, Dios deja que esa persona muera, que caiga en los lazos de Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor. Esa es la disciplina mortal. Hay muchísimos más pasajes que se pueden enseñar sobre esto, pero lo voy a dejar hasta aquí. Como quiera, yo sé que en los comentarios me van a entrar con todo, pero con mucho gusto voy a estar respondiendo a cualquier objeción que hagan. Recuerden, Hebreos 6, lo primero del versículo 4, versículo 6, Números 15, y la carta a los Hebreos capítulo 10, capítulo 2, 1 Corintios 5, del 1 al 5, y 1 Corintios 11. Hay muchos más pasajes que hablan de eso, pero yo digo que con esa enseñanza es suficiente. Creyentes que pueden irse en una pecaminosidad
Dios se le quita la vida, pero aún así lo salva. Eso no cabe en la mente de mucha gente por el legalismo, pero es lo que la Biblia enseña, honestamente.